Migrante indocumentado que le disparó a 2 policías en Nueva York recibió cargos desde su cama en un hospital. Este caso ha desatado una operación masiva en contra de las motos ilegales. Vamos a ver. El comisionado de policía Edward Caban agradeció que 2 de sus oficiales estuvieran vivos luego de que resultaran heridos a manos de un sospechoso identificado como Bernardo Raúl Castro Mata, migrante venezolano de 19 años y con antecedentes penales, que disparó a los oficiales durante una parada en su motocicleta por conducir en vía contraria. Él fue instruido de 17 cargos, entre estos intento de asesinato en primer grado y obstrucción de justicia. Se trata de una persona que circulaba por nuestras calles en un vehículo no registrado, portando un arma cargada y buscando atacar a alguien. Tenemos la suerte de que nuestros policías están vivos y se están recuperando. Debido a esta y muchas otras preocupaciones de seguridad pública, tomamos este asunto muy en serio. Las miles de incautaciones de vehículos que hemos realizado este año son una prueba más de ello. Más de 80 robos en motocicletas se han cometido desde que comenzó el año y la policía ha incautado más de 15.000 armas ilegales. El alcalde de la ciudad y también ex policía enseñó a la prensa el chaleco antibalas que le salvó la vida a uno de los policías, mientras el comisionado de policía anunció un operativo masivo para incautar motocicletas, patinetas y otros vehículos motorizados ilegales que destruirán y sacarán de las calles. Castro Mata vivía en un hotel convertido en un refugio en Queens. Pese al aumento de crímenes cometidos por migrantes, los recién llegados piden no ser estigmatizados y que las familias vigilen más a sus hijos. Si ellos pueden darnos el asilo, que nos ayuden a eso, ¿me entiendes? Pero sí las madres tienen que tener mucho referencia a sus hijos, ver por sus hijos y ver lo que ellos hacen. No ver que ellos anden así en la droga e incluirlo en un camino bien. Situación sumamente compleja. Hay que tener en cuenta que ese sujeto, cuando fue intervenido, tenía un arma cargada lista para disparar, presumiblemente. O sea, hay versiones policiales que señalan que el tipo era un sicario que se estaba dirigiendo a matar a alguien. Por eso es que cuando la policía lo interviene, lo primero que hace es abrir fuego en contra de ellos. O sea, ni siquiera presenta una documentación ni nada. O sea, de frente les dispara porque estaba preparado para hacerlo. O sea, ni siquiera fue que desenfundó el arma después o era una circunstancia de una disputa. Y lógicamente eso termina generando una operación más grande en contra de todas las motas ilegales que ya tenían muchos problemas en Nueva York. Recordarán que con la llegada de gran cantidad de migrantes venezolanos a Nueva York, ellos han empezado a encontrar en los temas del reparto una gran fuente de trabajo. No tiene nada de malo, o sea, trabajar está muy bien. El problema es que muchas de las motos que utilizaban no tenían permisos, no tenían licencias, ellos mismos no tenían permisos para conducir, estaban cometiendo muchas infracciones de tránsito, se estaban perpetrando muchos robos, estaban provocando muchos accidentes por entrar a contramano, en doble vía, subirse a la vereda, habían atropellado a muchas personas. Entonces, esto ha empezado a generar reacciones como la que están viendo, que el mismo Nueva York está incautando las motos y proceden a destruirlas para evitar que sus dueños las recuperen y las vuelvan a alquilar. Claro, hay nada de que los mandan a un depósito o los dejan en la calle, le daña la comisaría hasta que buenamente alguien los recupere. No, de frente agarran y lo convierten en chatarra. Vaya y quéjese con quien lo escuche. Pero es un problema real, porque además sí era cierto. Yo me acuerdo cuando viajaba a Venezuela a cubrir Hugo Chávez, en fin, las diferentes situaciones, lo que más me llamaba la atención de Caracas era la situación de las motos, la cantidad de motos que había. Caracas era una de las ciudades que tenía uno de los tráficos más horrendos. Era Lima, parecía que no tenía tráfico comparado a Caracas. Y la gente se movía entonces en los motorizados, en las motos. Y eso es un fenómeno que han traído a distintos países. Es el medio en el que se mueven. El taxi a partir de la moto. Es un sistema en realidad que para ellos ha sido muy eficiente y en el que se entienden. Casi todos manejan moto. Entonces es normal que a donde van llevan esa costumbre también arraigada. El problema son aquellos que deciden llevarlo no respetando la norma para cometer actos delictivos, como lo que veíamos hoy ahora en Lince, ¿no? Como este falso repartidor de delivery, o de repente no es falso, de repente sí reparte delivery en el día y también lleva sicarios en la noche. Así es justamente el problema de no respetar las normas, de aprovechar en muchos casos que hay vacíos legales que te permiten que puedas operar de manera ilícita, al margen de la ley, y en el caso de Nueva York y de muchos países de nuestra región, que ya empiezan a verse desbordados y empiezan a faltar medidas para poder poner control
Nueva York, lógicamente, Estados Unidos en general es un país que se caracteriza porque la ley se aplica sí o sí. No importa si recién llegaste, si tienes mucho tiempo, si tienes plata o si no tienes plata. O sea, la ley se tiene que respetar. Y en este caso, lo que están haciendo es todas estas motos incautadas para evitar que vuelvan a circular, las destruyen por completo, quedan totalmente inhabilitadas, ya no las puedes usar, quedan convertidas en chatarra, pero se está viendo también aplicar otras medidas. Y ese es un problema que ya no solamente ocurre en Nueva York, hay una gran disputa legal en Washington para controlar también el avance de las motos. O sea, hay demasiada cantidad de motos y esto ya empieza a replicarse en otras ciudades de Estados Unidos, donde antes había pocas motocicletas y ahora hay una gran cantidad. No era usual en Estados Unidos ver esa cantidad de motos. Las motos sí de los que son estos moteros que hacen estas rutas, esos recorridos, ¿no? Con esas motos grandes, pero no en el día a día en las ciudades. Más aún porque hay mucho. En el caso de Nueva York es una ciudad, además, Manhattan por lo menos, una ciudad donde la gente camina mucho. Utilizan los taxis, pero el auto particular es extraño. La mayoría de personas que viven allí en la Gran Manzana no necesariamente tienen auto porque no hay dónde parquearlo, porque son muy costosos los estacionamientos, porque los departamentos que alquilas no incluyen ningún tipo de cochera. Entonces, la gente se mueve en el transporte público. Eso es lo que normalmente es lo que o caminas o utilizas el transporte público. Tengas mucho dinero o no tengas dinero, es transversal ante la necesidad. Así es, y esto lógicamente, el tema de las motos ha abierto la posibilidad de diferentes negocios, porque claro, más gente en las casas, el reparto de comida, el reparto del delivery de diferentes productos, bueno, se hace de alguna manera necesario, pero cuando ya es demasiada cantidad ya empieza a generar desorden. Y el problema es cuando esto pasa, como pasa en el Perú, por ejemplo, y esto pasa también cuando no hay un control respecto a si tienes tu documentación necesaria para ponerte a trabajar. No tiene nada de malo trabajar realizando reparto, como mensajería, está perfecto, pero siempre y cuando respetes la ley, no te estés subiendo a la vereda en una moto, o no vayas por una ciclovía con una moto, que vemos acá que ocurre mucho, ¿no? Sucede todo el tiempo, porque además en el caso de Nueva York, por ejemplo, se limitaron mucho los taxis. El tema de los taxis, hay una cantidad de taxis que ingresan a la parte de Manhattan día a día con temas de placas, y cuando empezaron los aplicativos, Uber, por ejemplo, por llamar a los más populares, también al final tuvieron que ponerle restricciones porque no era cuestión de que cualquiera que no se pintaba de amarillo hacía taxi y no pasaba nada. Así es un gran problema.